Muy buenos días. Mi nombre es Percibo Quispe Farfán, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Hoy vamos a exponer un tema interesante sobre contrato de compra y venta internacional. Cuando nos referimos a el contrato de compra y venta internacional, necesariamente tenemos que referirnos a la Convención de Viena de 1980, que fue adherida al Estado peruano por un decreto supremo en el año 2000. Forma parte de nuestro derecho nacional. ¿Qué temas vamos a ver? Específicamente los aspectos generales, qué es propiamente un contrato de compra y venta internacional y los principios que rigen esta convención. Empezamos. Esta convención se aprobó en el año de 1980 y recién entró en vigor en enero del año 88 aproximadamente. 74 estados la ratificaron. Estados importantes a nivel de PBI mundial que no son parte de esta convención de 1980 porque no lo ratificaron fueron Gran Bretaña, la India y Portugal. Todo el resto de los países importantes en términos económicos están adheridos, incluso Brasil, que ingresó en el año 2015. Entonces, desde el punto de vista del derecho privado internacional, es la convención más importante y más exitosa. ¿Qué problema existía antes de la Convención de Viena de 1980? Había diferentes legislaciones. Algunos países tenían contratos en forma escrita y otras legislaciones no. Diferían en cuáles son los remedios por un tipo de incumplimiento cuando sucedía o cuando pasaba una parte damnificada en caso de incumplimiento. Cada país tenía sus propias reglas. Algunos permitían resolver el contrato, otros permitían remediar el contrato. Entonces, algunas permitían hasta rebajar el precio, otras no. Entonces, había ese problema, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede rebajar la oferta? ¿Hasta cuándo se podría revocar la aceptación? Entonces, toda esa situación hacía que sea necesario unificar. Uno cuando compra una mercancía, siempre hay una pequeña desconfianza porque son dos países. El vendedor necesita que le paguen por adelantado, el comprador paga y a veces cuando llega la mercancía no recibe nada o entrega a destiempo o a veces le entregan una mercancía con diferentes características a lo pactado. Esta convención de Viena radica o nace de ese problema de las diferentes regulaciones existentes en los diversos países con los que se comercia. Entonces, esta multitud de legislaciones complica el comercio internacional y es un elemento de inseguridad, dados que las partes desconocen la legislación aplicable en otro estado. Por eso nace esta convención. Y esta convención hay que entender de que siempre los contratos de compra y venta están sujetas a varias normas. En primera instancia, normas de carácter imperativas, de carácter local. Normalmente regula algunos aspectos relacionados con la forma del contenido, la calidad de la mercadería, como el empaque, el embalaje, algunas normas que incorporan estándares internacionales, requisitos fitosanitarios o exigencias en la importación o exportación de mercancías que deben ser cumplidas cualquiera de las partes. Entonces, es importante esta norma. Esta norma, la Convención de Viena,
tiene cuatro partes fundamentales. Primero, la regulación, ¿no? El ámbito que regula y las disposiciones generales. Segundo, la parte segunda, todo lo que tiene que ver con la formación de contrato. Tercera parte, lo que se refiere a los derechos y obligaciones tanto del comprador como el vendedor derivados del contrato. Y por último, las disposiciones finales. Entonces, esta convención importante constituye un cuerpo legal que han incorporado diferentes estados y nace con esa vocación de uniformizar la legislación aplicable a los tipos de contratos. Ahora, en el ámbito de la aplicación territorial, llamado la aplicación espacial, el artículo 1 de esta convención nos dice que se aplicará a todos los contratos de mercaderías entre partes que tengan establecimiento en estados diferentes. Estados diferentes. Y luego tiene lo que es la internacionalidad amplia. O sea, ¿qué significa? Cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de un estado contratante. O sea, si dos países que no forman parte de la convención y se quieran acoger o quieren aplicar esta norma, bienvenido sea. Entonces, el contrato de compra y venta internacional es el acuerdo de voluntades celebrado entre las partes. Atención, establecimiento en países diferentes. Establecimiento de países diferentes. El concepto de establecimiento no lo define la convención, pero en el derecho de comercio internacional se entiende como establecimiento el lugar del centro de explotación. Ahora, si alguna de las partes no tiene establecimiento, se tiene como tal a su residencia habitual. Si bien es cierto, la convención no tendrá en cuenta ni la nacionalidad ni las partes de carácter civil, comercial del contrato. Y la razón de ser de la convención es de regular los contratos de compra y venta internacionales. Por eso utiliza el vocablo de establecimientos, que son términos comerciales, porque si no, usaría el vocablo de domicilio, propia de abogados, que es un término de derecho civil. Utiliza el término de mercadería, que es comercial, y no un vocablo como cosa corporal, que es un término de derecho civil. Ahora, según la Convención de Viena, en su artículo 2, nos dice, ¿no?, que no se aplicará a algunas compraventas, por ejemplo, aquellas compraventas de uso familiar, de uso doméstico. ¿Por qué? Porque sencillamente la Convención de Viena, el espíritu de la convención es regular las compras y ventas mercantiles, los típicos contratos que se llama B2B. Es decir, de alguna manera, un profesional del comercio internacional le vende a otro profesional del comercio internacional. ¿Qué significa? Que son aquellas ventas donde el objetivo es la compra, ¿para qué? Para lucrar. Es decir, se compra para reinsertar esa mercancía a un nuevo ciclo económico. Y eso no sucedería con el consumidor o usuario final, que es el último eslabón de la cadena. Y con él termina la comercialización. Ahora, importante, ¿por qué? ¿Por qué la convención, los legisladores excluyó esta compra y venta de mercadería cuando negociaron los grandes gurús de todos los países del mundo? ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿no? La convención lo discutió, pero hay un tema del derecho al consumidor,
que es un tema muy complejo y muy sensible. Todas las legislaciones en el mundo, todas protegen de mayor a menor grado con leyes especiales a la parte más débil de la contratación, que es un consumidor. Es decir, el legislador presume que el consumidor es una parte de un poder de negociación inferior y que por lo tanto necesita una protección especial. Ahora, salvo que el vendedor, dice la norma, que en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración no hubiese tenido ni debiera haber tenido conocimiento que la mercancía se compraba para ese uso, o sea, para uso familiar o para uso doméstico. Entonces, en ese momento, ahí sí se aplicaría la Convención de Viena. ¿Protegiendo a quién? Al comerciante. ¿Sí? Protegiendo al comerciante. Pero si yo como comerciante sé que le estoy vendiendo a un consumidor final, no podría invocar que se me aplique la Convención de Viena. Luego, dice, no se aplica para compra-venta de subastas, compra-ventas judiciales. ¿Por qué? Primero, porque son excepcionales. Muy pocas veces se compra ventas internacionales en subastas o autorizadas judicialmente. Y segundo, porque cuando hablamos de ventas judiciales, cada país en el mundo tiene normas procesales diferentes, como la designación del martillero, aprobación del remate, el cumplimiento de la sentencia, y unificarlos, todas esas normas globalmente, resultaba muy complejo. ¿Qué decidió la convención? Lo excluimos, no forma parte. Ahora, también dice ahí valores mobiliarios, títulos o efectos en comercio y dinero. También lo excluye la convención. No se aplica esta norma en estos contratos de compra y venta internacional, porque básicamente no es una mercancía. En los términos de la convención, como una cosa corporal, para incorporarlos a un nuevo siglo económico. Por ejemplo, las acciones que representan un capital social de una empresa. Y además, existe un tratado internacional que lo regula. Todo este tema de traspasos de valores mobiliarios y títulos. Entonces, no es agradable que se incluyera en esta norma. Por lo tanto, también no se puede aplicar cuando se trate de estos bienes. Ahora, también dice que no se aplicará a las compraventas de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves. Esto básicamente por su naturaleza jurídica, porque las legislaciones en los países del mundo, algunos lo definen como inmueble y otros los definen como muebles en cuanto a sus transferencias. Por lo tanto, se prefiere evitar y tampoco se aplica la Convención de Viena. Aparte que también hay convenios importantes sobre la transferencia de estos buques y aeronaves. También no se aplica en la compra y venta internacional de electricidad. Porque lo mismo, no había simetrías en las legislaciones nacionales. Muy diferentes las legislaciones. Para algunos es una cosa corporal, es tangible. Y para otras es intangible, es incorporal. Entonces, a fin de evitar estas diferencias, se prefirió evitar que ya se excluyera, ¿correcto? O sea que si existe un contrato donde el bien es para uso familiar, para subastas, para lo que es electricidad, lo que es valores mobiliarios, lo que es buques o aeronaves, simplemente no se aplica la Convención de Viena, se aplicará otra norma, ¿sí? Pero la Convención de Viena se maneja con principios importantes que vamos a explicar de manera resumida. ¿Qué principios se aplican? A ver,
principio, el primer principio de la buena fe. La buena fe. Es complicado definir, no he encontrado yo una definición de lo que es la buena fe, pero en el derecho anglosajón, en el Código Comercial Uniforme de los Estados Unidos, en la sección 2, artículo 103, inciso 1b, define la buena fe como la honestidad de hecho y la observancia de las normas comerciales razonables de trato justo. Así lo define. Entonces diríamos que la buena fe es una regla de conducta, es el deber del buen comportamiento de las partes en la etapa de ejecución de contrato. La buena fe tiene distintas manifestaciones en el proceso contractual. La primera es la que corresponde a esa etapa precontractual, donde la buena fe se deriva de una serie de obligaciones, como podría ser, entre otras, la confiabilidad, la de orientar el negocio y a su realización, a brindarse cooperación recíproca necesaria, a brindar información requerida para el cumplimiento de las obligaciones. Evitar esas letras chiquitas, ¿no? ¿Sí? Evitar. Tratar de que el cliente tenga toda la información necesaria a fin de que pueda pactarse un buen entendimiento entre las partes. El otro principio es vital, ¿no? Razonabilidad. Este principio indica en los casos en que las palabras no hubiesen sido exactas o no pudieran derivarse fácilmente de las mencionadas entre las obligaciones y derechos, si hubiese existiera duda cómo se debe interpretar, entonces se debe acudir a la expresión, a lo que realmente ha sido la intención de las partes. Varias normas de la convención, en todo el texto existe esa presión de razonable. Entonces, de acuerdo a muchos tratadistas, se puede decir que estas reglas razonables tienen por finalidad proteger la confianza de las partes en la conducta y del otro y el obrar de acuerdo con esa confianza. Ahora, tenemos la libertad de forma. Y esta libertad de forma tiene dos manifestaciones, que son la libertad de manifestación de la voluntad y la libertad de la prueba. Es decir, un contrato de compra y venta internacional no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito o en ninguna forma particular. Ahora, el contrato puede ser probado por cualquier medio, incluido por testigos, dice la norma. Imagínense, ¿no? Me puede llamar de Rusia por teléfono y solicitar un contenedor de mangos bajo el término FOD Callao para dentro de una semana. Crédito 30 días, después del término de descarga de Rusia, me pagan. Las ventas hoy en día están difíciles. Acepto el contrato de compra y venta y no tenemos ningún escrito. Ya se formó el contrato. Así de simple. Propuesta y aceptación, se formó el contrato. Ahora, ¿cuál es el problema, no? Si hubiese una situación problemática, un incumplimiento, probar, ¿no? Probar cómo se materializó ese contrato podría ser complicada. Podría ser complicada. Entonces, se pide que dejes la prueba, ¿no? Un correo electrónico, quizás. Mandas y te acepte. Porque dos elementos esenciales, ¿no? ¿Cuál es la cosa que estás vendiendo y cuál es el precio? ¿Sí? A fin de que evitar contingencias. Si de repente despachas y no te pagan, o al revés.
o al revés. Porque si no dejas una prueba, es muy probable que si vas a la vía judicial no tengas éxito. Entonces, la recomendación siempre es que tengamos un contrato, una prueba por escrita, así tengamos, según la norma, esa libertad de forma. Luego tenemos el principio de favor contractus. Este principio es básicamente porque la Convención de Viena lo que promueve es la prevalencia o la permanencia de la relación contractual. Entonces, son una fuente de muchos litigios entre compradores y vendedores cuando la obligación es examinar las mercancías entregadas y existe esa falta de conformidad y no se notifica esa falta. En un esquema donde se busca que el contrato permanezca en el tiempo, quien califica ese cumplimiento del contrato es la víctima del mismo. Es decir, el que sufre ese incumplimiento. Es el que determina qué tipo de incumplimiento se ha presentado y cuál es el remedio para aplicarse. Ejemplo, ¿no? Si tú envías una mercancía a Rusia, ¿estamos? Y llega tarde, la mercancía se demora, por decir 10 días, entonces, como el ruso fue el perjudicado, él pondrá el remedio, te pondrá una multa quizás. Igual, ¿no? Si yo importo, por ejemplo, una máquina y de repente hay algún desperfecto o falta quizás algo, un permiso, entonces yo como soy el perjudicado soy el que califico y veo en la convención qué cosa es el remedio. Podrá ser que me tiene que devolver la pieza, cambiar la mercancía, etc. Entonces, la Convención de Viena está lleno de posibilidades a favor de que el contrato no se rescinda. Esto es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque la víctima del incumplimiento tiene toda una gama, ¿no? Puede escoger una gran cantidad de remedios, todo con el propósito de que el contrato se mantenga y perdure. Ahora, si la persona es el exportador, importador, es una víctima de un incumplimiento, ¿no?, que es de tan gravedad que no hay lugar a seguir adelante con ese contrato, ahí recién se podría resolver el contrato. Pero ¿qué sucede en la práctica? ¿Qué sucede? Si a mí me incumplen y yo resuelvo el contrato porque porque considero que el incumplimiento es grave, pero la contraparte considera que no, tendrá todo el derecho de mandarme una acción judicial en mi contra por indebida terminación de un contrato. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ojo, le he puesto ahí, con esa palabrita fundamental. Ojo, pestaña y ceja. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de los negocios internacionales, según la ley, si tú pones la palabra como de la esencia o fundamental, hay que requerir particular cuidado. Porque acuérdense que quien califica el incumplimiento, hemos dicho, es la víctima del mismo. Y como tal, es responsable de esa calificación. Entonces, si ponen en el contrato la palabra de plazo, de esencia, debemos tener cuidado porque imagínense, ¿no? Si dicen, en el plazo específico estará un incumplimiento esencial, entonces, si por ejemplo importas o exportas una mercancía y te pone que tienes que entregarlo para el 24 de diciembre, y eso es un incumplimiento esencial, si incumples eso y tú lo entregas el 25, un día después, porque algo pasó con el transporte internacional, como el contrato dice que es un incumplimiento esencial, significa que se puede resolver el contrato. Y ahí viene la complicación. Hay que tener mucho cuidado. Conclusiones. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra y venta internacional constituye el primer intento con éxito de unificar el régimen jurídico del contrato de compra y venta internacional de mercaderías. Atención, es una norma que forma parte del derecho nacional peruano y todos los países que son
ratificantes en esta convención. Segundo, esta convención sobre contrato de compra y venta es un régimen legal, completo y detallado, aplicable a la formación del contrato de compra y venta, no a la validez, la formación. ¿Sí? Y tiene como principio mantener, prevalecer ese contrato. Bastantes remedios. Último ratio, que se disuelva. Pero su razón de ser es que siempre no se rompa. ¿Qué más? El contrato de compra y venta de mercadería necesariamente tiene que ser entre establecimientos, estados diferentes. Establecimientos. Puede ser dos personas peruanas, pero que uno esté en un país y el otro en otro país. Pero si hubiera un peruano y un alemán aquí y estuvieran en el mismo Perú, no, se aplica la Convención de Viena. Otra norma se aplicará. Y por último, la convención, el contrato de compra y venta, establece un esquema en cual un ramillete, en cual la víctima del incumplimiento debe calificar el tipo de incumplimiento y debe determinar qué remedio es el aplicable. Pero tiene que ser justo, porque también la otra parte te podría demandar si considera que no es el remedio aplicable o rescindes el contrato por una indebida determinación. Eso es todo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos.